Hola, ¿cómo están? Buenos días. Dayana, ¿cómo está María Cristina? Hola Isa, buen día. Buen día, licenciado. ¿Cómo ha pasado Dayana? ¿Todo bien? Sí, licen. Bueno, mil disculpas, estoy conectándome desde la Universidad Estatal de Bolívar. Al parecer tuvimos un corte de energía o algo pasó con el internet, con el wifi, entonces estoy utilizando mi computador y anclado al teléfono celular. Como ustedes saben, tenemos siempre a esta hora nuestro encuentro de manera síncrona. Este se está grabando. Y la intención de este encuentro siempre es tratar de evacuar aquellas inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces, en este sentido, por favor, estoy a disposición de ustedes para que puedan efectuar las consultas que crean pertinentes, aquellas cuestiones que probablemente necesiten que sean explicadas. Entonces, a disposición de ustedes, el resto de sus compañeros parece que tienen dificultades para conectarse o algo por el estilo. Hola, ¿sí me está escuchando? Dayana, Isa, Katari, María Cristina, buen día. Hola, buenos días, profe. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Vamos a visualizar como es habitual un video en el cual se hace una explicación acerca de la importancia de los análisis para datos en Excel. Bajo estas características estoy compartiendo una pantalla, ojalá la puedan ver, para que podamos iniciar esta clase. Mil disculpas, estoy en la universidad, como les estoy mencionando, estoy conectándome a través de mi teléfono celular. Esta clase evidentemente se está desarrollando con la posibilidad de que vayamos viendo cómo a partir de la utilización de esta hoja electrónica de Excel, podamos nosotros ir realizando algunas actividades que significan dentro de la contabilidad para utilizarlo como una herramienta de análisis de datos. El coordinador hace pocos minutos, seguramente ustedes ya deben conocer, ya deben saberlo. Tenemos un encuentro de manera síncrona el día, eh, permítanme por favor, veo el calendario, el sábado 8, perdón, el sábado 11 de mayo de 8 de la mañana a 12 del día vamos a tener un encuentro de manera presencial. Ustedes están estudiando de manera semipresencial, así que
esta oportunidad para hacer actividades dentro del laboratorio, visualizar Excel, hacer algunas, seguramente algunas actividades, algunas prácticas dentro de lo que significa la informática aplicada a la contabilidad, va a permitirnos seguramente en este encuentro de manera presencial evacuar algunas inquietudes. Entonces, en la clase de hoy, que corresponde a la semana número 3, vamos a ver algunas herramientas que nos permiten dentro de una hoja electrónica poder hacer algunas actividades, ¿no? Dándoles la bienvenida a aquellos que se puedan conectar y vamos a escuchar esta herramienta. Son una herramienta que va a facilitar los cálculos de cálculos estadísticos de una manera, bueno, te va a facilitar mucho esos cálculos. Entonces, esta herramienta se llama herramienta de análisis de datos y te vas a dar cuenta que la tienes activa en Excel porque está en Excel. Te vas a datos y aquí está la herramienta, análisis de datos. En dado caso de que no la llegaras a tener, la manera de activarla es la siguiente. Te vas a archivo, opciones, te vas a complementos, te vas a donde dice administrar, te aseguras que esté activa la casilla que dice complementos de Excel, te vas a ir y te aseguras que esté activa la que dice herramientas para análisis. No la vayas a confundir con la de abajo que dice herramientas para análisis VBA. Solo vas a activar herramientas para análisis, le das a aceptar. En mi caso, no, porque ya la tengo activa y listo, se va a activar. Bien, ya tenemos la herramienta para análisis y para ello vamos a utilizar este ejemplo para poder saber cómo se utiliza. Entonces, en este caso tenemos una base de datos. Vamos a utilizar esta base de datos. En este caso tenemos esta base de datos de un grupo un grupo de psicología de séptimo cuatrimestre que tomó la materia de desarrollo humano y aquí están sus calificaciones, ¿no? Durante cada mes y eso lo llevó a un promedio. Entonces, recuerda que siempre en una base de datos vamos a elegir la variable que queremos medir y en este caso la variable que vamos a medir para aprender a utilizar la herramienta va a ser la variable promedio. Entonces, eso significa que vamos a seleccionar todo su conjunto de datos que son todos los promedios. Lo seleccionamos. Nos vamos a pasar a otra hoja para que no nos confundamos y vamos a pegar esos promedios. Listo. Aquí tenemos los promedios. Si vemos el recuento, dice que en total son 29 calificaciones. Es decir, son 29 alumnos. Entonces, es muy importante que cuando estemos trabajando con datos de esta manera, siempre los ordenemos, de menor a mayor, de preferencia. Entonces, ahí está, ya se ordenaron. El menor es 6.75, el mayor es 10. Ok. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo general con esta herramienta de análisis? Bueno, nos vamos a datos, le damos clic a donde dice análisis de datos y lo que vamos a utilizar en este caso va a ser la herramienta que dice estadística descriptiva. Le damos a aceptar y en este caso vamos a seleccionar. Aquí te va a aparecer en blanco donde dice rango de entrada, te está preguntando cuál es el conjunto de datos que vas a analizar. Entonces, hacemos así, vamos a seleccionar absolutamente en este caso todas las calificaciones y regresamos. Después te va a preguntar las opciones de salida. Por opciones de salida te está preguntando en dónde quiere que se inserten los cálculos que va a hacer. Ya sea, cuando te dice rango de salida, se está refiriendo en una celda, cuando te dice en una hoja nueva o en un libro nuevo. En mi caso, podrías utilizar una hoja nueva, pero en lo personal prefiero utilizar un rango de salida, es decir, una celda de las mismas que tenemos aquí. Entonces le doy aquí, voy a decirle que los datos los inserte aquí, listo. Y es muy importante que para que te haga los cálculos le des donde dice resumen de estadísticas. Pues tiene que estar activada esta casilla. Listo. Le das a aceptar y aquí está. Quiero que notes lo siguiente. En automático, esta herramienta lo que hizo es que te calculó la media aritmética, la mediana
la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra, la kurtosis, el coeficiente de asimetría, el rango, el valor mínimo, te lo está especificando, el valor máximo dentro de este conjunto de datos, la suma de todos esos datos y inclusive el conteo, es decir, cuántas observaciones o cuántos datos o cuántas calificaciones tenemos aquí. Entonces, eso es para que veas qué tan funcional es esta herramienta. Entonces, aquí nada más hay que cambiar donde dice columna porque sabemos que la variable que estamos midiendo es promedio, el promedio general de los grupos, ¿no? Entonces nos está diciendo que la media aritmética, es decir, en promedio general, el grupo tiene 8.13. La mediana, es decir, en donde se dividen los datos a la mitad, es en 8.25. O sea, aquí los tenemos. El dato o la calificación que más se repite en esta ocasión o que tiene más frecuencia es la calificación de 7. Y si recuerdas, la varianza de la muestra, pues no es otra cosa que qué tan dispersos están de todos estos conjuntos de datos, qué tan dispersos están. Entonces aquí nos está diciendo que hay una dispersión de 0.67. O en su caso que quisiéramos utilizar la desviación estándar, recuerda que esa sale de la raíz cuadrada de la varianza, pues nos está diciendo que hay una dispersión de datos de 0.81. ¿Ok? El rango se obtiene, ya sabes, de la resta o la diferencia del dato máximo y el dato mínimo. Y aquí lo tenemos. Tenemos el dato mínimo, 6.75, ya lo habíamos dicho, y el dato máximo es la calificación de 10. Si los restamos, nos va a dar como resultado 3.25. Si se suman todos estos datos, pues ya te estaba diciendo que en total nos van a dar 236 y el conteo es básicamente como la muestra, ¿no? O el número de observaciones que estamos analizando. Aquí dice que son 29, pues es correcto porque efectivamente son 29 calificaciones, son 29 alumnos, entonces eso está correcto. Y aquí tenemos dos medidas que a lo mejor no las has escuchado, se llaman estas para que si quieres investigar un poquito más, se le conocen como, los voy a poner aquí, a estas medidas se le conocen como medidas de forma, ¿ok? La kurtosis y el coeficiente de asimetría se le conocen como medidas de forma, es decir, ese menos 0.50 y ese coeficiente de asimetría que dice menos 0.00, a nosotros nos está diciendo, si esto lo pusiéramos en cuanto a, lo quisiéramos poner en cuanto a dónde se concentran los puntos en una gráfica, pues estos datos nos dirían qué forma tendría esa curvatura o más bien en dónde se concentrarían mayormente los datos. Te voy a poner un ejemplo rápido, ¿va? Kurtosis. Aquí tengo, te digo, son medidas de forma. Aquí están, mira. Kurtosis o también se le conoce como apuntamiento, se representa por la letra C, y aquí está. De acuerdo a la curvatura que tienen, nos está diciendo en dónde se están concentrando los datos. Entonces, dependiendo del valor que tenga la kurtosis que estamos obteniendo, va a tener un nombre también. Por ejemplo, si la kurtosis es mayor a 0, se le denomina leptocúrtica. Si es menor a 0, mesocúrtica, y si es igual a 0, se le llama platicúrtica. Entonces, si nos vamos aquí y le quisiéramos poner cómo sería la forma que tiene la kurtosis, porque dice que es menos 0.50, menos 0.50, nos vamos a esto, menos 0.50 significaría que tendría la forma, los datos se agruparían con la forma que dice mesocúrtica, es decir, esta que está con amarillito, esa sería la forma del agrupamiento de los datos. ¿Ok? Y lo mismo aplicaría también para el coeficiente de asimetría que tenemos aquí. Aplica algo muy similar. Dependiendo de que sea menor, mayor o igual a 0, va a ser el sesgo o la inclinación que van a tener los datos o la curvatura de los datos. Y listo. Eso básicamente es lo que significa esto y para eso nos sirve esta herramienta de análisis estadístico. Si te das cuenta, es bastante funcional, solo que pues, va a ser funcional en la medida en que tú sepas qué significa esto, sepas cómo interpretarlo y sepas qué es lo que vas a analizar. Los recomiendo, pero 1000 veces. Yo lo recomendaría ampliamente.
Bueno, hemos podido revisar entonces brevemente cómo funcionan las herramientas estadísticas, sobre todo en la hoja electrónica, para poder realizar todo tipo de cálculos que nosotros nos planteemos, tanto en contabilidad como en el momento en el cual ustedes empiecen a ver estadística. Voy a compartirles la pantalla igualmente de la semana número 3 para explicarles cuáles son las actividades que tenemos para esta semana. Las actividades de aprendizaje en esta semana están establecidas en que vamos a ver, por supuesto, las herramientas para el análisis de datos en una hoja de cálculo. Se pueden hacer, como se mostró en el video, algunas actividades en las cuales se muestra claramente cómo se puede hacer cálculos estadísticos. Se puede también visualizar en esta semana como resultado de aprendizaje la conceptualización de elementos necesarios para el uso de hojas de cálculo. Perdón, creo que estamos con problemas de comunicación, para lo cual tienen un test que lo pueden realizar. Este test cada semana tiene un peso de actividad autónoma de 10 puntos. Obviamente vamos a revisar la lectura en donde se habla de las hojas de cálculo, cómo se realizan herramientas para análisis de datos en una hoja de cálculo, y también el video de la clase asíncrona en el cual estamos mostrando justamente nosotros en el material de estudio la explicación de esta clase. Si nos vamos a visualizar en la semana 3, por ejemplo, en la presentación electrónica, nosotros acá visualizamos y vemos que necesitamos para las herramientas y el análisis de datos en una hoja de cálculo, por ejemplo, que el análisis de datos en hojas de cálculo son cruciales para la toma de decisiones. Esta optimización o este proceso puede mejorar la eficiencia, puede mejorar la presentación, puede mejorar la precisión de los resultados que nosotros queremos obtener. Nosotros, obviamente, en esta semana 3, cuando tengamos el encuentro de manera presencial, el 11 de mayo de 8 a 12 del día, podemos hacer un ejercicio en el cual vamos a desarrollar, en función de una base de datos, algún cálculo estadístico para que podamos visualizar la utilidad del análisis de datos en una hoja de cálculo. De esta manera, lo que se pretende, por supuesto, es maximizar la productividad, minimizar los errores que puedan existir, tanto en el análisis de datos de la hoja de cálculo, ¿no? El objetivo es conocer y aplicar sistemas operativos de apoyo, tanto a la gestión contable, tanto a la gestión de la auditoría, mediante el uso de programas informáticos. La hoja de cálculo es fundamental para que podamos nosotros trabajar en la informática aplicada a la contabilidad. Lo importante de este ámbito es de que, como lo dijo en el video explicativo, de que el formato de los datos es fundamental para tener un análisis eficiente. Debemos utilizar formatos consistentes, debemos utilizar formatos adecuados. Esto va a facilitar la interpretación y manipulación de la información. Por ejemplo, ustedes pudieron visualizar que existía un conjunto de calificaciones de estudiantes, pongamos el ejemplo nuestro de la carrera de contabilidad en primer ciclo de la asignatura de realidad nacional, paralelo a que tenemos calificaciones de la evaluación del primer parcial. Entonces ahí tenemos las calificaciones formateadas de acuerdo a el reglamento recientemente reformado de evaluación estudiantil, en donde hemos normalizado los datos. De esta manera, al aplicar una herramienta de análisis de datos, podemos hacerlo estadísticamente y ver cuál es la varianza, cuál es la media de calificaciones, cómo existe una dispersión dentro de estas calificaciones, ¿no? Cuando usamos igualmente fórmulas avanzadas en hojas de cálculo, vamos a realizar análisis de datos mucho más complejos, análisis estadísticos. Supongamos que ustedes el día de mañana quieren trabajar en una encuesta en la cual se quiere saber quién probablemente pueda ser el ganador en una de sus provincias de, pongámoslo de esta manera, una candidatura a la Asamblea Nacional, y ustedes hacen encuestas que quieren que tenga un 95% de confianza y más o menos 5 de error, ¿no es cierto? O del intervalo. Y ahí, con los resultados que obtuvieron, obtenemos a
a partir de la aplicación de la fórmula avanzada estadística, podemos ver claramente cómo está manejándose la intención de voto en una provincia determinada. O si queremos ver, por ejemplo, estadísticamente, cuánto de ingresos y gastos ha tenido una institución pública en la cual trabajamos o vamos a trabajar, cuánto de ventas hemos tenido estadísticamente en la empresa privada en la cual trabajamos. Entonces, este uso de fórmulas avanzadas nos permite a nosotros visualizar justamente cómo estos datos que hemos normalizado, que hemos obtenido, que tenemos una proforma presupuestaria, un presupuesto, etcétera, van mostrándose en esta herramienta para análisis de datos complejos en Excel. Esto nos permite, por supuesto, visualizar los datos de manera adecuada para poder comprenderlos. Vimos un gráfico en el cual se muestra claramente la curva que podrían tomar estos datos si es que la varianza, por ejemplo, tiene un comportamiento o tiene un resultado específico, generar tablas dinámicas, podemos generar elementos visuales y todas estas herramientas permiten comunicar hallazgos y tendencias que pueden tener estos datos, ¿no? El aprender a utilizar las herramientas, cómo podemos mejorar la interpretación de estos resultados, cómo podemos analizar estos datos en una hoja de cálculo, es justamente el objetivo de este número, de este tema número 3 en esta semana. Vamos a aprender también en la clase práctica, en el encuentro que tendremos de manera presencial, cómo podemos optimizar este proceso, es decir, aquellas tareas repetitivas, cómo podemos automatizarlas, cómo podemos optimizar estos procesos, cómo podemos maximizar la productividad, tanto en el análisis de datos, en la hoja de cálculo, como en el uso de las macros, ¿no? Y otras herramientas que probablemente ustedes ya las conocen o quisieran conocerlas, para poder reducir errores y mejorar el tiempo y reducir el tiempo de este tipo de actividades, ¿no? La optimización del análisis de datos en hojas de cálculo es fundamental para tomar decisiones. Es fundamental para que ustedes puedan el día de mañana, que tengan la posibilidad de realizar, por ejemplo, informes de cómo se está comportando la proforma presupuestaria en la institución en la cual ustedes trabajan y mostrar qué es lo que está visualizándose, la correcta normalización de los datos, el dominio de las fórmulas avanzadas, cómo la automatización de procesos va mostrando como una estrategia clave para alcanzar este objetivo, ¿no? Entonces, bajo estas características en la presentación se establece claramente que este es, creo yo, uno de los temas muy importantes que debemos tener en consideración, como es el de la herramientas de análisis en una hoja de cálculo, ¿no? En la lectura, igualmente, que ustedes pueden visualizarla de esta modalidad híbrida, pueden ver que se establece como objetivo que hemos visto en casi toda esta unidad, el de que necesitamos conocer y aplicar sistemas operativos de apoyo a la gestión contable, a la gestión de auditoría, es lo que ustedes están estudiando, contabilidad de auditoría, que necesitan usar programas informáticos, necesitan usar procesadores de textos, necesitan hojas de cálculo, graficadores, entre otros, ¿no? Y en la lectura hago un desarrollo en el cual les establezco cómo, en su introducción, las hojas de cálculo se plantean como herramientas esenciales tanto en la vida laboral, en la vida personal. Nos ayuda mucho, por ejemplo, a nosotros los profesores, cuando queremos realizar los cálculos de las calificaciones que han obtenido los estudiantes en cada una de las asignaturas que son determinadas para un periodo académico. Y ahí, en esta hoja de cálculo, podemos realizar una amplia variedad de tareas, desde organización de datos, análisis de información compleja. En esta lectura que yo les planteo, vamos a enfocarnos en cómo este tipo de análisis está disponible en una hoja de cálculo, en particular en Microsoft. Por ejemplo, Excel cuenta con una gran cantidad de herramientas de análisis que pueden ayudar a nosotros como usuarios, como estudiantes, como profesores, a efectuar análisis de datos más eficientes, a realizar análisis precisos. Y los más importantes, por ejemplo, es el de una función de análisis.
Cuando en Excel buscamos y vemos que tiene una amplia variedad de funciones de análisis, por ejemplo, una función que creo yo que está dentro de las preguntas planteadas en el test de esta semana, que es buscar B. Acá tenemos una tabla muy grande en la cual están los rubros, los valores de las remuneraciones de una institución pública en la cual ustedes trabajan, digamos la Municipalidad de Guayaquil. Hay 3.000 funcionarios y ustedes quieren saber la remuneración de Juan Manuel Galarza para hacer algún tipo de cálculo. Excel le permite utilizar a usted una función de análisis de buscar datos en esta tabla y devolver un valor específico. Entonces, quieren calcular cuánto sería el impuesto a la renta o cuánto se grabaría de aporte a la seguridad social o de cualquier funcionario y ponen buscar B y esta tabla le devuelve un valor específico. Pueden existir también una función sí que puede realizar una condición lógica y devolver un valor u otro dependiendo del resultado. Entonces podremos ver si es que probablemente en esta nómina de personal de la Municipalidad de Guayaquil alguien incumple el decreto presidencial y la reglamentación del Ministerio del Trabajo, que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República. Entonces, en ese caso, enviamos una consulta de buscar B y si existe un valor mayor a lo establecido en la remuneración para el presidente de la República, nos saque un valor, una condición lógica y en ese momento inmediatamente visualizar y ver qué es lo que está ocurriendo. Función promedio permite calcular, como ustedes saben, el promedio de un conjunto de datos. Podemos realizar gráficos, una herramienta en la cual podemos, mediante un gráfico de pastel, de barras o lo que ustedes crean que es útil para mostrar los datos que ustedes quieren presentar de una manera mucho más visual, de una manera mucho más fácil de entender. Excel cuenta con una gran cantidad de tipos de gráficos que mostrarían, por ejemplo, la evolución de la remuneración que tienen los funcionarios en esta misma municipalidad, clasificarlos entre gráficos de quienes tienen un salario entre 3 y 4 mil dólares, sacar un promedio de esos, cuántos tienen un salario entre 2.000 y 3.000 para efectos de un impuesto a la renta, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tocamos el análisis de datos, también podemos decir que Excel cuenta con una serie de herramientas de análisis de datos. Como por ejemplo, tablas dinámicas. Permite crear tablas que resumen los datos de una manera fácil de entender. Entonces, esta herramienta de análisis de datos permite dividir los datos en diferentes grupos, por ejemplo. Y permite también segmentar en un espacio en el cual podemos validar datos y asegurar que los datos introducidos son correctos. Entonces podemos poner en un análisis de datos una herramienta de análisis que diga que cuando ponemos en una columna de las remuneraciones, esta información, estos datos que estamos ingresando son numéricos y monetarios. Entonces, si es que enviamos o introducimos una tecla o un valor que no sea numérico monetario, inmediatamente le sale el error y le sale el mensaje de que en esta celda se permiten solamente ingresos de datos bajo estas características que han sido validadas. Como vimos anteriormente en el video, se pueden hacer análisis estadísticos. Excel cuenta con una serie de herramientas de análisis estadísticos, como herramienta de pruebas de hipótesis. Permite también evaluar si hay una relación entre dos variables, por ejemplo. Herramientas de regresión lineal, herramientas que ustedes seguramente las van a ver con mucho más utilidad a partir de siga avanzando su estudio y aprendizaje en los próximos semestres o en este mismo. Me parece que tienen alguna asignatura de estadística, sino en la siguiente, en el siguiente periodo académico, y ahí podemos nosotros predecir el valor de una variable en función de otra, por ejemplo. Una herramienta de análisis de la varianza, que ustedes saben, permite comparar promedios de diferentes grupos de datos, por ejemplo, ¿no? Les he puesto una bibliografía para que ustedes puedan entrar, por ejemplo, a la página de soporte de Microsoft Excel y ver qué funciones de análisis son las que están planteándose. Le dan clic y nos lleva a la página de Microsoft. Podemos ver también cómo los gráficos son presentados en Excel. Acá también es una escuela de capacitación de Microsoft Excel, en la cual va mostrándonos
cómo podemos nosotros mostrar gráficos, qué tipos de gráficos existen, cuáles de estos gráficos pueden ser útiles para mostrar qué tipo de información. Hay también un enlace puesto acá en la lectura que determina, por ejemplo, en esta página, qué tipos de datos podemos utilizar para hacer qué tipo de análisis y el análisis estadístico, por ejemplo, también. Como les he manifestado, esta modalidad de semipresencialidad recae bidireccionalmente en responsabilidades mutuas entre ustedes y quien está hablando. Entre ellas también está de que ustedes, cuando tengan tiempo, puedan revisar en esta lectura enlaces de videos que me parece que son importantes para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo fortalecer este tema que es muy importante de cómo utilizar herramientas de hojas de cálculo para analizar datos. Y justamente hay este tipo de videos como el que vimos hace unos pocos minutos, que vemos análisis en Excel, pueden ser análisis estadísticos como el que vimos, pueden hacer otro tipo de análisis, como podemos hacer gráficos en Excel, cómo podemos hacer análisis de datos en Excel, análisis estadísticos y habilitar, por ejemplo, aplicaciones de análisis en Excel. Si es que regresamos hacia nuestro curso, podemos ver también de que hay una actividad de evaluación que la pueden realizar hasta el día de mañana a las 6 de la tarde. Para que puedan visualizarlo, tenemos acá un límite de tiempo de 30 minutos. Vemos una vista previa de esta evaluación. Y aquí, por ejemplo, les pregunto en 5 preguntas muy básicas qué herramienta se utiliza para resultar datos importantes en una hoja de cálculo. Si es que la respuesta es A, si la respuesta es B, formato condicional, ninguna respuesta es correcta o gráficos, ustedes tranquilamente acá dan clic en la pregunta que crean que es la correcta. Una vez que lo hacen, vamos a la siguiente página y nos pregunta qué tipo de gráfico se utiliza para mostrar la relación entre diferentes conjuntos de datos en Excel. Entonces acá la pregunta tiene una respuesta hipotética en el literal A de gráfico de dispersión, la respuesta hipotética correcta de B, gráfico de líneas, la respuesta hipotética correcta de C, gráfico de barras, D, ninguna respuesta es correcta, o E, gráfico circular. Acá ustedes seguramente ya escogieron o escogerán la respuesta correcta para ver qué gráfico será el que nos permite de estas opciones mostrar relación entre distintos conjuntos de datos. Y si ninguna respuesta es correcta, seleccionar la letra D o la que a ustedes aleatoriamente el sistema se les muestre como esta respuesta. Igualmente, en la pregunta número 3 nos plantea qué herramienta se utiliza para crear visualizaciones de datos en forma de gráficos en Excel. Acá me muestra que puede ser distinto el orden para ustedes. Aleatoriamente las respuestas son planteadas por el sistema de acuerdo a aleatoriamente cómo vaya mostrándose, ¿no? Entonces, la respuesta A, ninguna es correcta para mostrar visualizaciones de datos en forma de gráficos, formato condicional, mediante filtro de datos, de validación de datos, o insertar gráfico. Ustedes verán cuál es la opción correcta para utilizar una herramienta que me permita crear visualizaciones de datos en forma de gráficos en Excel. Si nos vamos a la pregunta 4, ¿qué función se utiliza para contar la cantidad de celdas que cumplen con cierta condición en Excel? Entonces, nosotros necesitamos contar, como hace un momentito, quien hizo esta exposición en el video decía, a ver, yo quiero contar las celdas que tienen un registro de todas las calificaciones de los alumnos. Entonces, en esta función se establece que la respuesta A sea buscar B,
que la respuesta B, ninguna respuesta es correcta, sea la que tienen que marcar ustedes. La respuesta C, sumar sí. La respuesta D, promedio sí. O la respuesta E, contar sí. Entonces, si nosotros queremos contar la cantidad de celdas que cumple con una determinada condición en Excel, efectuaré el escoger, revisaré y escogeré una de las respuestas, y si ninguna de las que están planteadas en esta pregunta como respuestas correctas les satisface o no está correcta, ustedes la seleccionan, en mi caso, la letra B. Y finalmente, en la pregunta 5, ¿cuál de las siguientes funciones se utiliza para buscar el valor máximo en un rango de celdas en Excel? Entonces yo quiero saber en todas las calificaciones de ustedes en una columna, un rango de celdas, ¿cuál es la máxima calificación que obtuvieron ustedes en la tarea de la semana 2? Entonces están sus nombres, están sus apellidos y está el listado con las celdas de las calificaciones de ustedes. Y no quiero ir visualizando de uno en uno, sino que me digan cuál es el valor máximo, cuál es la calificación máxima que obtuvieron en la asignatura de informática aplicada a la contabilidad, para tener una idea de que cómo le va al curso. Entonces, si es que la función que ustedes creen que me permite buscar el valor máximo de un rango de celdas en la hoja electrónica en Excel es suma, seleccionan la letra A. Si es que ustedes creen que es la letra B, que la función promedio me permite buscar el valor máximo en un rango de celdas, la seleccionan. Si es que es la letra C, la función que me permite obtener el valor máximo en un rango de celdas es min, o si creen que la letra D de max es la que me va a retornar el valor máximo en un rango de celdas. Y si creen que en mi caso ninguna respuesta es correcta, que una función determinada me va a buscar el valor máximo en un rango de celdas en Excel, me ponen ninguna respuesta es correcta, ¿no? Y terminan, por supuesto, dando terminar el intento. Yo no he seleccionado ninguna porque evidentemente no tengo que hacerlo. He compartido con ustedes brevemente el recorrido que se tiene que hacer de manera síncrona hacia el contenido de la planificación que tiene la semana número 3. Hemos incluido también un video explicativo muy sintético, de aproximadamente 10 minutos, en el cual nosotros vamos y mostramos eh, cómo, en un ejemplo muy sencillo, se pueden utilizar herramientas de análisis de datos en la hoja electrónica en Excel. La intención de estos encuentros síncronos es de que ustedes me trasladen probablemente las inquietudes que puedan tener, las preguntas que puedan tener, algún inconveniente que han tenido en la resolución de algún tema de la semana 2, de la semana 1 o de esta semana 3, para yo poder solucionarlo, para yo poder ver cómo resolver ese inconveniente, o si es necesario ampliar algún tipo de explicación que ustedes crean que sea necesario. Entonces, ya aproximadamente después de 40 minutos de estar explicándoles, de hablar, quisiera también, si alguien de ustedes está, muchas gracias, Dayana, está Isa, está María Cristina, Fiorella, Kevin, María, Katari, Marisol y Génesis, conectados a esta reunión de manera síncrona, con la probabilidad de que puedan ustedes encender su micrófono, si quieren su cámara, etcétera, y hacerme alguna pregunta, alguna inquietud que puedan tener para poder ir resolviéndola. Realmente no sé hasta qué momento pueda tener energía acá en la universidad. De hecho, estoy conectado a través de mi teléfono celular, anclado a la computadora para poder tener esta clase, pero sin embargo estoy a disposición de ustedes. Me parece que María tenía intenciones de hacerme alguna pregunta. Hola María, buen día, cuénteme. Hola Liz, buenos días. Mi pregunta es ¿qué día dijo que teníamos que ir a la U, el 8 o el 11?
Mire, querida María, en realidad yo entiendo de que ustedes probablemente trabajan de lunes a viernes, probablemente viven lejos de Guaranda, en donde está la sede de la Universidad Estatal de Bolívar, y debía haber planificado 2 encuentros de 4 horas en el primer parcial. Yo le he dicho al coordinador que, vista esta circunstancia, puedan ustedes asistir acá a la Universidad Estatal de Bolívar un día sábado de 8 a 12 de la mañana para realizar esta presencialidad, es decir, hacer un laboratorio, realizar algunas actividades, algunos ejercicios en Excel. Los exámenes, usted sabe que empiezan en la semana número 8, pero el encuentro tenemos que hacerlo al concluir la semana 4. Si esta semana es la semana 3, esta concluye el día viernes 3 de mayo. La semana 4 termina el viernes 10 de mayo. Entonces se ha previsto que el día sábado 11 de mayo de 8 de la mañana a 12 del día podamos utilizar los laboratorios acá de la Universidad Estatal de Bolívar para revisar de la semana 1 a la semana 4 qué es lo que ha ocurrido. Si es que el 11 es la semana 4, sumémosle 4 semanas más y ahí tendremos nosotros la probabilidad de encontrarnos el día 8 de junio. Entonces, tenemos el 11 de mayo, el primer encuentro, y el segundo encuentro, el 8 de junio, el segundo, y con eso se concluiría el primer parcial con el cumplimiento de la semipresencialidad. La semipresencialidad es tener clases de manera virtual, pero al menos tener 8 horas de clases de manera presencial. Eso es, estimada María. Me parece que hay una pregunta acá en el chat. Perdonen, estoy... hola, Génesis, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Lisen, Es que lo que pasa es que una chica recién se integró, como decir, recién se matriculó y quería ver si es que le podía dar un día para hacer ella los test porque recién, como decir, se matriculó y le dieron la credencial y todo eso. ¿Está matriculada en mi clase, querida Génesis? Sí, se llama Fiorella Pico, es Ah, nueva. ya. Ya le revisamos y veo si es que está matriculada, ¿no? Isa me está preguntando, dice que no vale su micrófono. El coordinador se llama Vladimir Rivera. Déjeme, le pongo el número de teléfono. Él es el coordinador de... uy, pero le puse solo a Isa. Vamos a ponerles a todos. Lisen, yo le puedo hacer otra No, preguntita. encantado. Estamos aquí para resolver todos los inconvenientes. Lisen, y disculpe, no, ¿será que podemos cambiar de día? Lo que pasa es que yo igual estudio los sábados Ajá. y en un instituto y entonces sí se me complica un poquito. ¿Cómo me podría ayudar ahí? Yo no tengo ningún inconveniente, estimada María. Lo que se debería hacer es ponerse de acuerdo con el coordinador y él me comunicaría en función de mi horario cuándo podríamos hacer el encuentro de manera presencial. Yo decía que debe ser en función de el horario que tenemos. Entonces, si es que el horario nuestro es un miércoles de 11 a 1 de la tarde, entonces deberíamos tener, si son 8 semanas en el primer parcial, al menos 4 semanas tener clases presenciales. Entonces, yo no tengo ningún problema, María, de que ustedes vengan eh, pasando una semana de manera presencial los días miércoles de 11 a 1. O ustedes saben que el sábado yo al menos no trabajo, pero bajo estas características de semipresencialidad, tengo que venir este sábado 11 de mayo y tengo que venir el 8 de junio a estar con ustedes casi toda la mañana, pero el quien puede resolver este tema, María, es el coordinador. Ahí les puse en el chat su nombre, es Vladimir Rivera y está su número telefónico. Si es Sí, posible, Lisen,
Si es posible cambiarse a modalidad presencial, por supuesto, pueden cambiarse a modalidad presencial, pueden cambiarse a modalidad en línea. Esta es una modalidad semipresencial, entonces eso deberían resolverlo inmediatamente, querida Isa. Comuníquese con el coordinador y vea cuál es el mecanismo para hacerlo. Pero debe haber un tiempo, ¿no? Estamos en la tercera semana. ¿Alguna otra pregunta? Sí, le dicen, entonces sí, sería a lo mejor los días miércoles para restablecer el horario mismo, porque los días sábados es su día libre, pues. Yo tengo libre sábado y domingo, pero por ustedes iba a venir 2 sábados a estar haciendo algún tipo de actividad práctica en el laboratorio, etcétera. Pero si ustedes quieren, en vez de estar en estas reuniones de manera síncrona, me dicen, la semana 4 vamos a ir el día miércoles de 11 a 1. Vamos a ir la semana 6 de 11 a 1 y de esta manera cumplimos con la reglamentación eh, que significa la semipresencialidad. Sí, mi querida Isa, no es cuestión mía, sino es el tema reglamentario de esta modalidad semipresencial. Debemos cumplir un número determinado de horas de presencialidad, ¿no? Voy a compartir, me parece que Fiorella me dijo que no sabemos si es que está o no matriculada. Vamos a ver aquí, les muestro, este es mi curso, es el curso nuestro, ¿no? Y vamos a ver aquí, hay una parte en la cual ponemos página Dice, principal. Sí, verá, dice la chica, lo que pasa es que dice que la chica el día jueves se ha matriculado y no está todavía matriculada en las materias y le puede matricular, dice. Fiorella. Sí, dice. ¿Y por qué no me habla Fiorella y le habla a usted? No está. Porque dice que no vale el micrófono y no puede hablar. Ah, ya. No, no. Bueno, no hay problema. Ustedes son ahí las representantes y si saca mala nota es culpa de ustedes. A ver, entonces vamos a poner a matricular. Vamos a asignarle un rol de estudiante y no tengo. ¿Qué apellido es Fiorella? Chico, Eh, llegó. ya. Sí pueden ver la página, ustedes están viendo, ¿no es cierto? No, no, no puedo. Me sale un Carlos Alcides Bonilla Pico y me sale Slater Adrián Pico Pandi. No tengo la posibilidad de matricular a alguien con ese apellido. Ustedes están viendo la misma página que yo, ¿no es cierto? No, no puedo. ¿Cuándo le dieron la posibilidad de que se matricule? Matricular usuarios. Vamos a estudiante. Pico. No, no me sale el nombre de Fiorella. Vamos a probar con Dice, Villagón. ella se ha matriculado el miércoles 24 de abril. A ver, vamos a ver qué me dice Fiorella. No me vale el micrófono. Tengo que pasar primero semana personal. Uy, yo me matriculé el día jueves de la semana pasada. Vamos a poner Villagómez a ver si con Villagómez podemos, Fiorella, ¿le parece? Vamos a ver, vamos a matricular Villagómez. Bueno, tenemos David Aguirre Villagómez, tenemos Adriana Melisa Salguero Villagómez, tenemos Carlos Andrés Villagómez Pérez, Giovanna Paola Villagómez Vázquez, no. Vamos a tener paciencia en todo caso, Fiorella, que si es que hasta la siguiente semana usted no me aparece con la posibilidad de matricularlo, yo no tengo ningún problema en ampliar el plazo para que usted pueda realizar los test, pero mientras tanto, ya que María es súper buena gente, Isa están preocupadas por usted, Génesis, que le descarguen las lecturas, que le descarguen los videos y le puedan, y las presentaciones y le puedan pasar a usted para que
no pierda clases, o sea, no va a esperar que la próxima semana podamos matricularle y esté habilitado sus credenciales y pierda todo este tiempo de por lo menos leer y revisar la bibliografía, ¿no? Lamentablemente no pude matricularle. ¿Alguna otra cuestión, Génesis, María? Listen, entonces, ¿y cómo nos podríamos comunicar con el coordinador para ver qué día mismo quedamos? Le mandé acá en el chat, María, el número de teléfono del coordinador. ¿Quieren mi número también? Creo que sí está está en el Sí, Liz, EBEA. es un número también, porque a veces hay dificultades de deberes, entonces que necesitamos crear algún grupo con su contacto y preguntarle. No, pero no me meterán en ningún grupo porque soy malísimo, me salgo de todos. Tengo 1000 grupos. Si quieren urgentemente comunicarse conmigo, me llaman o me mandan y les contesto, pero si estoy en clases, obviamente no. O me mandan un mensaje de texto o de WhatsApp y yo con mucho gusto les contesto, ¿no? Pero no me pondrán en ningún grupo porque soy malísimo, nunca veo. Tengo grupos de todo acá en la universidad, de docentes, de etcétera, y realmente soy muy malo para los grupos porque no tengo tiempo de estar en el teléfono y cuando veo un grupo, 50.000 mensajes, entonces ya me pierdo de poder revisarlos. Este es mi número telefónico, 099-648-7995. Si necesitan algo, con mucho gusto, me escriben, me llaman y yo resuelvo el problema. Ahora lo de Fiorella, esperemos un par de días. Mañana, si quiere, me escribe Fiorella y me dice, por favor, revise si ya puedo matricularla. Yo entro al entorno virtual, pongo su nombre, su apellido y si es que me aparece, inmediatamente le matriculo y le doy la posibilidad de que, como recién se acaba de matricular, recién está con nosotros, le abrimos la posibilidad de que realice tanto la actividad o el test de la semana 1, de la semana 2 y de la semana 3, que estaría ya habilitado hasta el día viernes a las 6 de la tarde. ¿Alguna otra cosa, alguna otra cuestión? ¿No? ¿Todos de acuerdo? Sí, Liz. Bueno, mi estimada María, si no tienen más... Una cosa, Liz, una cosa. O sea, quería preguntar si es que todos están de acuerdo, como decir que vayamos el día miércoles, porque, por ejemplo, algunos trabajan y eso. Lisa, Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso. a ver, Lo que pasa es que algunos tenemos que viajar. querida Marisol, yo no pongo las fechas de el encuentro presencial. Eso lo establece la coordinación. Entonces, la coordinación, preveyendo justamente que ustedes están en una modalidad semipresencial, van a tener que venir a un determinado número de clases de manera presencial. De hecho, los exámenes van a tener que venir de manera presencial. Es por eso que en la semana de exámenes van a rendir el examen conmigo y tenemos el encuentro esa misma semana para evitar justamente que ustedes tengan que hacer un gasto extra por la movilización, porque tengan que trabajar, etcétera. Entonces, vean, yo no tengo ningún problema de lunes a viernes en el horario en el que yo pueda estar con ustedes en una clase presencial, planificamos la clase presencial. Se lo ha hecho el día sábado porque, claro, el sábado y domingo son mis días de descanso y ahí puedo estar yo el tiempo determinado para cumplir con la presencialidad. Entonces, si es que el coordinador dice, no, ya está establecido tal y tal fecha, quienes no puedan venir probablemente tendré que hacer una clase Zoom y mientras estamos explicándoles a sus compañeros en presencialidad, para que ellos también puedan ver qué es lo que estamos haciendo. Se me ocurre, o sea, de mi parte no hay ningún problema. ¿Cuándo hacerlo? De lunes a viernes lo puedo hacer siempre y cuando mi horario me lo permita, porque pongo el escenario, mañana me dicen, mañana de jueves de 8 a 12. No puedo porque tengo toda la mañana clases con otros compañeros de otras carreras. Entonces, bajo estas características es bastante complicado que se pueda tener un consenso. Habrá, si este rato hacemos una votación,
habrá compañeros, habrá compañeras que digan, no puedo el miércoles, no puedo el sábado, no puedo el martes, entonces es complicado, es así. Muy bien, Isa, tiene toda la razón. Es muy complicado porque cambio de modalidad. Ah, Isa me pregunta si es complicado. Escríbales, dámele al coordinador y dígale, mire, yo realmente en la semipresencialidad no quiero estar, quiero ir a estar de manera presencial. Yo soy profesor de esta carrera en presencialidad, pero no doy esta asignatura, dicto otra asignatura. Son 36 alumnos, creo que no habrá ningún problema que usted se traslade de semipresencial a presencialidad, pero digo, eso tiene que hablarlo con el coordinador y ver si es que en realidad el mecanismo es muy simple o no lo es, etcétera, ¿no? Lice, Hola María. verá, lo que pasa es que yo ahorita ya acabé de hablar con el coordinador Ajá. y me dice que ya no puede cambiar de fecha porque él ya ha pasado el escrito. Ah, claro, Sí, claro. así me comunica, que, o sea, que él ya ha pasado el escrito al decanato y entonces al decanato y entonces ya no hay cómo cambiar la fecha. ¿Y usted dónde anda, María? ¿Dónde es usted? O sea, le dicen, yo soy de aquí mismo, de Guaranda, pero Ah, sino que yo estudio, le dicen. pero Igual yo no un puedo pedirle un instituto ratito que es permiso al profesor el día sábado. Es un sábado 8 de mayo y es el 8 de junio, dice, de julio, junio, que igual cae sábado, dijo. el 11 de junio es esa semana de exámenes. Entonces, Ajá, dice. son 4 horas que probablemente usted tenga que pedir permiso ahí en el instituto y decirles, miren, tengo esta dificultad, tengo un examen, tengo una clase práctica, etcétera, entonces debo asistir a esta reunión de presencialidad de una asignatura. En las otras asignaturas no tienen que venir a hacer este tipo de actividades o solo es en mi asignatura. Sí, sí parece que tenemos que ir el 8 de mayo. No ve. Entonces, ese es el tema que ustedes escogieron, una modalidad semipresencial. Entonces, hay la obligatoriedad de que deban venir a tener clases o hacer actividades curriculares acá en la Universidad Estatal de Bolívar, en un laboratorio, en el aula de clase, no lo sé, cada profesor planifica de esa manera. Nosotros estaremos en el laboratorio de contabilidad, usando, perdón, Excel, estaremos haciendo algunos ejercicios y con eso cumplimos esta modalidad y lo que está planificado, ¿no, estimada María? Bueno, ¿alguna otra cuestión aparte de cuándo y cómo se hacen los encuentros presenciales? ¿Alguna otra cuestión de la lectura? ¿Alguna otra cuestión que tengan algún inconveniente? ¿Ninguna? A ver, ¿qué me dice acá Isa? ¿Por qué no tratan de conseguirse si tienen estos audífonos con micrófono? No puedo creer, Isa, que me tenga leyendo el chat. Ah, enviar sus deberes, que tenía problemas con la plataforma y no hago todavía. Hable serio, Isa, pero es un test. Tiene que darle clic al test y contestar las preguntas. ¿Alguien más no lo hizo? Solo Isa no lo ha hecho. Yo tampoco hice el 2, pero dice. Pero son 5 preguntas, Génesis. A ver, vamos a hacer algo. Voy a abrir todos los test para que quienes no lo hayan podido hacer, lo puedan hacer hasta el día viernes 6 de la tarde. El test 1, el test 2 y el test 3. ¿De acuerdo? Listen, yo ya realicé el test número 3 igual. Y yo ya realicé y Sí, pero estamos diciendo que hay gente que todavía no lo ha hecho. Entonces a ellos no les damos la oportunidad de que lo hagan. Hola. ay, sí, no sé, listen, usted tiene que ver. Yo digo por esta vez que les demos la posibilidad. El test 3 tienen que hacerlo hasta el día viernes y que lo hagan el 1 y el 2 hasta este viernes también por esta excepcionalidad. Luego de eso, por supuesto, no hay postergación de entrega de trabajo. Sí, cumplan las tareas,
cumplan las fechas, porque es una modalidad que realmente tiene una evaluación importante en el entorno virtual. Entonces, por favor, cumplan con las fechas que se están estableciendo en cada una de las asignaturas. Por esta vez, vamos a abrir la posibilidad para que ustedes puedan realizarlas, el test 1 y 2 hasta este viernes, el 3 sí está hasta el viernes. ¿Alguna otra cuestión que no sea lamentos, alguna otra cosa que podamos discutir de la asignatura, algo? ¿Ninguna? Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Pasaré con este video a poner la asistencia, a poner el tema y nos estaremos viendo entonces, si Dios quiere, el próximo día miércoles. Que estén muy bien, un fuerte abrazo y el 11 de mayo entonces estaremos en los laboratorios de acá de la universidad, día sábado a las 8 de la mañana compartiendo una clase de características prácticas presenciales. Hasta luego, muchas gracias.